Desde el punto de vista de la renta fija, lo que hemos visto ha sido un problema de liquidez tremendo, o lo que esperaba el mercado es que hubiera un problema de liquidez, donde todos los inversores han vendido los bonos sin ningún tipo de criterio en muchos casos, independientemente de qué sector o qué emisor o qué plazo se ha vendido por el miedo efectivamente a la liquidez, a que se pudieran quedar sin liquidez, ¿no? Y eso ha hecho que, por ejemplo, pongo un ejemplo, el bono a 10 años español, que se financiaba a niveles de 0,20%, pues llegó a financiarse en estos momentos, en ese momento tan crítico, a 1,20. Con mayor virulencia, por ejemplo, Italia, que se financiaba a 0,80 y llegó hasta el 2,40. Bueno, eso en términos de precio, en un bono soberano, que digamos que es el bono más seguro, en términos de precios con caídas del 10-12%. Si eso lo extrapolamos al investment grade o al high yield, pues en el investment grade hemos visto caídas del 15-17% y en el high yield hasta el 30% las caídas. Menos mal que en poco tiempo el Banco Central Europeo y también efectivamente todos los estados soberanos desde el punto de vista fiscal han hecho grandes programas para solucionar este problema y así lo hemos visto. Ahora mismo tenemos más de 2,1 billones en Europa intentando solucionar el problema financiero de la pandemia, ¿no? Y también en Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo el bono a 10 años español pues no tiene el 0,20 que tenía antes de financiación, pero ahora se financia al 0,43, 0,45. Las caídas de bonos han sido muy fuertes, pero también el rebote ha sido muy fuerte. ¿Qué es lo que puede pasar en el siguiente trimestre? Pues yo creo que hay que puntualizar tres cosas muy importantes. La primera es que posiblemente tengamos que vivir con el coronavirus. Por tanto, tenemos que entender que el mercado tiene que seguir invirtiendo o funcionando con el coronavirus, esperando que los brotes de contagio cada vez se minimicen más. La segunda, y esta es fundamental, es que por fin encontramos bonos que tienen sentido invertir en ellos desde el punto de vista de la rentabilidad. En el año 2010, cuando los tipos estaban al 1,5%, había compañías como por ejemplo Iberdrola que estaba generando rentabilidades del 7%. Bueno, pues ahora tenemos bonos en un momento crítico como el que estamos viviendo, en donde tenemos rentabilidades del 2, 3, 4 y hasta el 5%. Creo que eso es fundamental entender que con tipos muy bajos y en muchos casos negativos, encontrar ahora mismo valor en los bonos es importante, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Datos importantes, datos macros que funcionen bien. Y por último, y esto sí que es fundamental también, es que no solamente los datos macros, sino que los resultados empresariales que vamos a ver ahora. Ya se empiezan a publicar en Estados Unidos y también eso nos va a importar para que tengamos una visión total de que la pandemia va a seguir con nosotros y tenemos que trabajar con ella, que ya tenemos bonos que tienen rentabilidades positivas, altas hasta el 5% y va a tener mucho sentido invertir en muchos de ellos, que efectivamente los datos macros mejoren y que los resultados empresariales sean buenos. Y esa va a ser la dinámica para poder seguir invirtiendo en este siguiente trimestre. ¿Dónde hay que invertir desde el punto de vista de la renta fija? Bueno, yo creo que el investment grade tiene todavía sentido. High yield, digo rentabilidades del 5%, 4%, si somos muy cuidadosos en términos de deuda, también tiene mucho sentido. El dólar va a jugar un papel muy importante y algo que es importante es que si suben los PMIs y los datos macros son buenos, los sectores cíclicos subirán, entre ellos posiblemente los bancos, y también hay que apostar en las grandes figuras, en las grandes entidades financieras de Europa porque tienen mucho sentido.